regida por países limítrofes como son Bolivia, Chile, Brasil y Paraguay. Muchos diríamos que tiene que ver Paraguay con el terminal portuario de Hilo. Tiene que ver mucho. En una oportunidad, en el año 2020, solicitaron un servicio de ingreso al terminal para pernoctada de una carga de 20 camiones. En ese momento le dimos el servicio y los 20 camiones entraron porque querían quedarse por un espacio de 2 días hasta emprender un camino hasta Paita. Entonces convocamos a los representantes de esa carga y nos dimos cuenta que transita cantidad de carga desde Paraguay hasta Paita. Y dije, qué raro que no usaran la parte de la carretera azul, que es el mar. Entonces, hicimos una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la embajadora del Perú en Paraguay, y se convocaron a 300 empresarios paraguayos, ¿no? De los cuales se vio la oportunidad para traer carga vía terrestre, Paraguay-Bolivia, Hilo, y de Hilo salir vía cabotaje hacia Paita. Esto era un proyecto ambicioso y muy bueno que iba a ejemplificar, pero después, posteriormente, a veces cambian las autoridades, cambian los gobiernos y los proyectos se quedan y no se avanzan, ¿no? Entonces, por eso decimos que sí, ¿no? Hoy día hemos vuelto a retomar las conversaciones con Paraguay y ellos están muy entusiasmados y se quejan de por qué no se continúa con esta operación. Y ya no son 300 empresarios, ahora son 427 empresarios que están dispuestos a apostar por Hilo, porque les encantó la parte de cabotaje. Chile ya no tiene cabotaje. Chile sacó el cabotaje de su normativa y solo hace tráfico internacional. Pero Perú sigue habilitado su norma, su ley de cabotaje y la tiene reglamentada, y eso va a ser un beneficio no solo para el puerto, sino para los usuarios del puerto. Ha habido caras conocidas, y en la parte cuando se inició el proceso con Bolivia para captar las cargas de Bolivia, que también se han perdido, algo increíble, ¿no? También porque no se quisieron respetar los convenios que se firmaron en el año 2019 y 2020. Se firmaron convenios para traer carga de Bolivia, se fue hasta Bolivia, se logró captar la carga de Bolivia, se trajo carga de Bolivia desde Chile, algo que nunca se había hecho. Y los usuarios o las agencias de Hilo se beneficiaron con eso y se les dio la oportunidad de entrar a un negocio que parecía inalcanzable, ¿no? El terminal portuario de Hilo tiene el beneficio de este interlado, esta zona de influencia en la cual podemos establecer gran parte de la zona de Brasil, la zona de Bolivia y parte de Chile, porque la parte de Tarapacá también está entrando por Hilo, ¿no? Nosotros estamos afincados directamente a la carga de hierro que está viniendo de Tacna en estos momentos, y ahorita se está consolidando también una carga que, con este cambio que ha habido en la parte de Chancay, se está consolidando cargas de Chile para Hilo, algo increíble que nunca pasaba, porque antes las conferencias o las naves las dirigía la parte chilena. Ahora no, ahora las cargas chilenas quieren ir por Hilo, algo que nunca lo habíamos ni mapeado ni pensado, pero con una serie de aspectos que están pasando con la aparición del puerto de Chancay, que beneficia el feeder entre toda Sudamérica, se está
viendo la forma de que toda esa carga que está en el norte de Chile, alguna de la carga, no toda, pero puede pasar a hilo. Y eso es una cuestión que debemos de cuidar y de ir cimentando para poder establecer un desarrollo Nosotros contamos con un corredor bioceánico que está amparado en el IRSA, ¿no? Vemos la cantidad de camiones que vienen desde Bolivia y tenemos las carreteras habilitadas. Hilo tiene la binacional que lo conecta, por ejemplo Tacna no la tiene todavía, y a pesar de que ya está pensando en generar un puerto para Tacna, ya se les habilitó también la autorización, pero en el caso de Hilo ya tiene las condiciones. Y esto es lo que nosotros deberíamos de establecer. Ese corredor bioceánico ya está establecido de manera terrestre, ¿no? Por carretera. La siguiente. Acá la podemos ver más cerca y esas son las carreteras que nos unen tanto con Bolivia y parte de Brasil, ¿no? Y hasta llega a Paraguay, que es la zona 4, el eje interoceánico número 4, ¿no? Que gracias a Dios Hilo se beneficia ampliamente con este eje. Siguiente. Acá vamos a ver lo que es la estadística de Hilo. En el año 2019, cuando tuve la oportunidad de llegar a Hilo, ¿no? Encontré que el terminal portuario de Hilo movía solo 240.000 toneladas al año. Algo increíble. Cuando Hilo tenía cargas minerales, contenedores y una serie de cargas sueltas que no se habían captado en la parte de Bolivia, en la parte de Chile, y no se había hecho gestión. Sí, no te preocupes. Entonces nosotros dijimos que teníamos que duplicar las cargas. Y se duplicaron las cargas, ¿no? Y ya se ha mantenido una constante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que generar un rediseño de la instalación. El terminal portuario de Hilo data de 1970, este año cumple 55. Nunca se ha querido autorizar, ¿no?, el rediseño de la instalación. Entonces, este cuadro estadístico nos da una facilidad para entender y la necesidad de entender de que el terminal portuario de Hilo se debe de realizar un rediseño de su layout. Y para esto, conjuntamente con el Ministerio de Transportes, la Autoridad Portuaria Nacional, el Gobierno Regional de Moquegua, la Municipalidad de Hilo y el NAPU, establecieron un rediseño de layout. Este es el terminal portuario de Hilo, un muelle de 302 metros, 27 de ancho, una profundidad entre 12 y 14 metros, pero hace mucho tiempo que no vemos esta parte de acá. Acá en un examen batimétrico se ha encontrado que tiene aproximadamente hasta 17 metros. Y en la parte de acá 18. Si el muelle lo jalamos un poco más, van a poder entrar cargas de mayor volumen, que sería el verdadero desarrollo del terminal. A pesar de que el terminal ha quedado encerrado por la ciudad, hay una situación que se le puede ganar a toda esta parte del mar, como lo vamos a ver a continuación. Este es el terminal portuario de Hilo, 302 metros de largo, de ancho, 27.
y una profundidad de 34 pies, 4 amarraderos, que mayormente los 2 amarraderos del lado sur o los 2 amarraderos del lado norte se usa como uno, ¿no? Quedando ya entrando a una obsolescencia que pide a gritos un cambio o el rediseño de su layout. ¿Sí? Nosotros tenemos acá el terminal portuario y una de las primeras partes que tenemos que intervenir es esta parte, ¿no? Generar áreas en la cual podamos tener patio de contenedores, unas zonas bien definidas, no como las zonas que se diseñaron en esa época, en el 70, ¿no? Así es. Y para eso, nuestra primera etapa está considerar silos. ¿Por qué? Porque la carga en estos momentos está en la zona 5, la carga de granero. Y acá si nosotros generamos los silos y abrimos una puerta acá, ya vamos a descongestionar la puerta 1, que se genera unos grandes caos acá, ¿no? Y esto ya saldría por esta parte y podríamos abrir una puerta, volarnos en las oficinas administrativas que francamente ya no sirven ya para la función que cumplían, ya cumplieron su misión, y llevar las oficinas administrativas para este lado, ¿no? Así es. Acá va cambiando ya tenemos los hilos, tenemos una faja transportadora que va hasta el muelle, un patio de contenedores y ganarle toda la zona, esta parte del mar, y mejorar la zona, ¿no? Para diferentes tipos de carga. Así es. Acá ya cambia mucho el panorama, ya encontramos que esto ha crecido. Ya con esto ya es ganado al mar. Todo esto es ganado al mar. Este proyecto lo realizaron ingenieros especialistas en puertos de la UNI, ¿no? Donde se encontraba liderado por el ingeniero Domínguez, un especialista en puertos de muchos años, y que diseñó estos proyectos en base a un estudio de las futuras cargas, de las proyecciones de cargas de acá adelante hasta el 2030, ¿no? Entonces, viendo la carga que está llegando por todos lados y de la zona de influencia, es necesario ya rediseñar esa instalación. En el caso del muelle, se ha planteado, este es el muelle actual, y ampliarlo, ¿no? Con la ampliación, nosotros tendríamos naves de mayor calado, de mayor eslora, y podríamos usar estas profundidades que están en esta zona de acá, ¿no? Y podríamos ingresar hasta 2 naves en el lado norte, ¿no? Esto es lo que planteó ENAPU en el año 2020 para la mejora del puerto de Ica. Y como ustedes saben, y lo dijo muy bien la viceministra, a veces los proyectos se quedan en carpeta por el cambio de autoridades, debiendo apostar por los plazos largos y deber, mantener, ¿no?, los proyectos para que puedan salir adelante. De lo contrario, se cae en la obsolescencia, pasan los años y vienen las privatizaciones y dicen que el Estado no opera. Y ahora escuché que hablaban de que NAPU tenía en Callao de 20 contenedores hora. Cuando nosotros pusimos la primera grúa pórtica en Callao, hicimos 60 horas. La diferencia es bastante con respecto a algunas estadísticas que se manejan en el momento. El siguiente. Nosotros hemos pensado en una zona extraportuaria en la cual
Se ha firmado un convenio con la CETILO, para lo cual la CETILO ha destinado un espacio para el APU de aproximadamente en una primera etapa 20.000 metros cuadrados y posterior de 40.000, y así ir viendo de acuerdo a la necesidad de la carga que se pueda captar. En esa zona extraportuaria hemos considerado 4 aspectos básicos. El track center, que lo hablaba nuestro amigo de Proinversión, ¿no? El track center es necesario, ¿no? Por la cantidad de camiones que hay en Hilo y no hay dónde cuadrarlos. Y encima la policía les pone multa, como si ellos tuvieran la culpa de traer el comercio a Tacna, aquí a Hilo. Entonces, esto es una de las cosas que vamos a lograr: un track center, un almacenamiento, una zona de servicios básicos y un multiservicio con bancos, como los MAC, ¿no? Que se ha considerado dentro de lo que establece el Ministerio para poder lograr estos objetivos. Siguiente. Asimismo, el APU en el año 2019, que fue presentado en el 2020, decidió presentar este proyecto para la construcción de un molo de abrigo para los muelles de Sauder y de Napo. ¿Por qué? Porque si ustedes ven los cierres de puertos en el terminal portuario de Hilo, ya las horas, los días efectivos de trabajo son el 44%, que equivale como a 114 días más o menos de operatividad. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene Hilo, ¿no? Los cierres de puertos. Entonces, eso fue la necesidad de generar la idea de crear un molo de abrigo, ¿no? Para tanto estos dos terminales portuarios que definitivamente sufren cuando hay oleaje porque es mar abierto, ¿no? Y así, además se presentó un proyecto que sobre ese molo de abrigo sacar una terminal que podría apoyar a estas dos terminales y así poder establecer lo necesario para poder darle más operatividad a Hilo como ciudad. Sí. En la cuestión de equipos, mayormente se ha establecido, nosotros como terminal portuario de Hilo tenemos un beneficio de los aranceles de Sofra-Tacna. Entonces, esta semana se han desencarpetado varios expedientes en la cual ya se inició el proceso para la compra de los equipos con esos ingresos, y el terminal portuario de Hilo en este año ya debería estar adjudicando las nuevas portacontenedores y los nuevos elevadores para la operatividad del mismo. Quiero ponerle un video para que más o menos vean cómo es el terminal portuario y a lo que se quiere llegar.
Muchas gracias al señor Walter Espinosa Donaire, gerente de Terminal Portuario de Hilo, Empresa Nacional de Puertos. Señor Espinosa, por favor, nos acompaña la gobernadora y un presente para ustedes, como lo están teniendo cada uno de los expositores. Un hermoso recuerdo que sin duda nos imaginamos lo va a colocar en un lugar muy apreciado dentro de su obra o su oficina. Bien, vamos a continuar, vamos a proseguir. Lo teníamos, hay un tema muy importante, que es el tema minero. Crecimiento y hablar de Moquegua es hablar de minas, hablar de producción de minerales y exportación a nivel mundial. Y quién mejor que abordará el tema el ingeniero Roque Benavides Canosa. Es justamente el presidente del directorio de la minera Buenaventura, que va a abordar este tema, y desde ya lo invitamos. Ingeniero Roque, listo de luego. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por esta oportunidad. Esta su participación, el señor Roque Benavides, por parte de la empresa Mina Buenaventura, en estos instantes. Una región que, como dicen vulgarmente, se las trae. La región más competitiva del Perú, que es la región Moquegua. Aunque suene de excesivo, hoy día Moquegua es una región más competitiva que Lima. Y eso es producto del esfuerzo de los moqueguanos. Yo los felicito porque realmente han sabido invertir pues, en educación, han sabido invertir en infraestructura, cosa que ha permitido que todos los moqueguanos y toda la región sur del Perú pueda desarrollarse muchísimo más. Mi tema es el crecimiento de la minería en este corredor macrosur y su incidencia en el desarrollo portuario de Hilo. Un puerto que también es tan importante. Hoy día se habla mucho de Chancay, pero Hilo es y ha sido un puerto muy importante y nosotros tenemos que resaltar ese esfuerzo. Es evidente que la economía peruana ha tenido también un resurgir después de las épocas de pandemia, la época difícil que nos ha tocado vivir. La economía peruana creció el 2024 en 3.2% de acuerdo al Banco Central de Reserva. La inflación cerró en 2% y hubo un crecimiento de 5% en el empleo formal de nuestro querido Perú. El tipo de cambio se mantuvo estable, depreciándose la moneda peruana solo 0.4%. Por supuesto, con lo que está pasando en Estados Unidos y con el presidente Trump, ya no sabemos qué cosa es lo que va a pasar en nuestro país, porque todo tiene un impacto cada vez que el señor abre la boca y entonces nos preocupamos todos de qué cosa va a suceder con nuestro país. Y es que no se olviden de un dicho que decía que cuando a Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da pulmonía. Eso se decía hace muchos años y hoy día se aplica. Cada vez que tenemos una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos, pues hay un impacto. A Dios gracias, el Perú tuvo la inteligencia de firmar tratados de libre comercio. Hoy día tenemos tratado de libre comercio con 2/3 partes del Producto Bruto Global y tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos y nos hemos comportado bien. El Perú tiene que sentirse orgulloso de eso. Y a la hora que nos han impuesto aranceles, ahora ya la gente comienza a decir tarifas. Eso es un anglicismo. Tariffs es en inglés, sí, pero es aranceles. Y lo cierto es que a nosotros se nos va a aplicar un 10%. A diferencia, por ejemplo, yo me quedé muy impresionado, Vietnam para los textiles, 65%.
Es evidente que los textiles peruanos van a tener mucho más aceptación en Estados Unidos si es que somos realmente competitivos. El Banco Central proyecta que el año 2025 el PBI crecerá 3%. El ministro de el ministro de Economía y Finanzas proyecta 4%. Ojalá que ambos se equivoquen y lleguemos a 5 o 6%. Realmente necesitamos eso para generar más estabilidad en nuestro país y poder generar mucho más oportunidades, especialmente para la gente más necesitada. Lo que es concreto es que el Perú está en una zona que ha sido bendecida con recursos naturales. Incido en la palabra bendecida. Los antimineros hablan de la maldición de los recursos minerales. ¿A quién en su sano juicio se le puede ocurrir que a un país lo han maldecido con recursos naturales? Por supuesto que tenemos una cordillera difícil, pero que tiene pues muchas riquezas minerales. Tenemos una selva que es maravillosa y tenemos una costa que ha resultado ser un invernadero natural y que hoy día nos permite ser de los grandes agroexportadores a nivel mundial. Tenemos una posición realmente estratégica. Hay que entender que el mundo tenía como centro económico hace unos años el Atlántico Norte, entre Estados Unidos e Inglaterra. Ese era el centro de la economía mundial. Ese centro se ha transferido a la cuenca del Pacífico, donde estamos pues la China, que es realmente una economía tan pujante, los Estados Unidos, Canadá, Australia, los tigres del Asia, por supuesto América Latina. Y nosotros estamos en la mitad de América Latina y tenemos puertos estupendos, como es el de Hilo, pero también como es el de Chancay. Y entonces tenemos una posición realmente expectante. Nos ubicamos en uno de los cinturones polimetálicos más ricos del mundo. Nuestros hermanos chilenos tienen mucho potencial por cobre. El Perú no solamente tiene por cobre, tiene por oro, por plata, por plomo, por zinc, por estaño. ¿Por qué no decir por litio? También, algo tenemos de litio, todavía no lo hemos puesto en valor. Tenemos un ecosistema empresarial y un pueblo que es emprendedor. Hay que entender que lo principal en una empresa, en un gobierno regional, en un país, es el talento, nuestra gente. Y esta gente es maravillosa. A veces nos sentimos un poco chancados en el Perú. Decimos, no, todo anda mal. Vayan ustedes afuera, al extranjero. Todos nos ven bien. Yo creo que tenemos que comenzar a levantar el ánimo y a ponernos las pilas y a sacar adelante nuestro querido Perú. Contamos con empresas peruanas de primer orden. Yo estoy convencido que Yabeco y Cuajone han tenido pues un impacto muy positivo en la economía de Moquegua. Yo no tengo nada que ver como participación accionarial o como empleado de esas empresas, pero no puedo dejar de reconocer que la primera mina digital del mundo está en Moquegua, que es Quellaveco. Se habla mucho de tecnología. La mina más moderna del mundo está en Moquegua. Y por supuesto los moqueguanos y los jóvenes, los que se están graduando de la Universidad Nacional de Moquegua, estuve hace unos meses por ahí. Dicho sea de paso, señora gobernadora, me han invitado a ser profesor en la Universidad Nacional de Moquegua y he aceptado. Así que a partir del próximo semestre estoy luchando. Vamos a dictar un curso sobre proyectos. Vamos a tener todo el talento de Compañía Minas Buenaventura a disposición de la Universidad Nacional de Moquegua, porque somos unos convencidos que si no nos integramos con los jóvenes y con la educación en el Perú y en Moquegua, no vamos a lograr convencer a la población de las bondades que creemos estamos llevando al desarrollo de Moquegua. Somos líderes en muchísimas producciones metálicas. Ojalá que en el fútbol nos fuera la mitad de bien que esto y estaríamos en el Mundial. Pero si ustedes se fijan, primero y segundo en América Latina, de los mejores en el mundo, sintámonos orgullosos. El presidente Salvador Allende, que en paz descanse, decía en Chile, presidente socialista, que cada chileno nacía con su cobre bajo el brazo. Los chilenos se sienten orgullosos de su minería.
nosotros parece que en ese decaimiento siempre nos quejamos y decimos, no, la minería no sirve. La minería sí sirve, por eso es que tenemos una región tan competitiva y estamos entre los primeros productores. Y eso comienza en un círculo virtuoso que tiene que ver con la exploración, descubrir las entrañas de la tierra. Eso nos lleva a descubrimientos minerales que han sido descubiertos hace muchos años. Quellaveco fue descubierto, yo recuerdo, mi padre fue presidente de la Cerro Pasco y se hablaba pues de Quellaveco en esas épocas, estoy hablando de la década de los 60. La verdad es que esas exploraciones se hicieron hace muchos años y hoy día están brindando sus resultados. Y esos descubrimientos nos llevan a construir los proyectos. 5.400 millones de dólares de inversión de Quellaveco no son poca cosa, porque la gente cree que uno llega y excava y se lleva la barra. Bueno, 5.400 millones de dólares se fueron en campamentos, en escuelas, en hospitales, en carreteras, en infraestructura eléctrica, infraestructura virtual o digital. Y eso, por supuesto, reactiva también la economía. Y de esa construcción es que viene la producción. Recién ahí las empresas comienzan a recuperar su inversión. Ese círculo virtuoso es fundamental. Explorar para descubrir, para construir y para producir. Eso es la industria minera y esa es la forma que hay que entenderlo. Y el Perú, como digo, ha sido bendecido con recursos naturales. Contamos con 51 proyectos mineros en cartera, en el Ministerio de Energía y Minas siempre lo mencionan, como una lista de lavandería, 54.000 millones de dólares en inversiones. Ustedes se imaginan lo que significaría, eso significa 3 o 4% más de crecimiento en el Producto Bruto Interno para los próximos 20 años. Generación de puestos de trabajo. De esos, 25 proyectos son proyectos de cobre. Y el cobre hay que entenderlo como el metal del futuro, como el metal del medio ambiente, el metal que se está utilizando en los carros eléctricos. Los carros a combustión, los que normalmente utilizamos, consumen 1/4 parte de lo que consumen los carros eléctricos en términos de cobre. 4 veces más cobre se consume en los carros eléctricos que en los carros a combustión. Y si a eso le agregamos las energías alternativas, el mercado del cobre es realmente del futuro. Si es que, y estas son cifras que manejamos que vienen de los estudiosos de los mercados, si es que no se ponen en producción más proyectos de cobre, en 5 o 6 años plazo, no va a haber suficiente cobre para la demanda de cobre en el mundo. Yo no necesito ser economista para decirles que cuando no hay suficiente oferta y hay más demanda, el precio sube. Y eso beneficia porque finalmente genera más utilidades que tienen que pagar más impuestos y que genera más canon. Así que la verdad es que de lo que podamos poner en valor todos estos proyectos, tendremos muchísimo más recursos. Estos proyectos generan inversiones que propician eslabonamientos con otros sectores, lo mencionaba, con el sector de la construcción, con el sector de la infraestructura, con el sector de la conectividad digital y todo lo demás. Y muchos de los antimineros critican, dicen, es que la minería no da suficientes puestos de trabajo. A mí siempre me gusta repetir lo que dice don Luis Carranza, para mí el mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos años. Crecimiento en promedio de 7% en esas épocas. Lo cierto es que Luis Carranza siempre dice, valor agregado no es solamente la transformación del cobre en un producto de consumo. Valor agregado es la integración con el resto de la economía. Si es que los proyectos o las minas que están operando en Moquegua generan reactivación económica, ¿eso no es valor agregado para toda la economía? Por supuesto que sí. El 50% de la energía eléctrica del Perú lo consume la industria minera. Y eso permite que todo el resto de la población tenga la energía más barata del mundo.
La gente más humilde paga menos por su energía que lo que pagan en otras partes del mundo. Yo no digo que esa gente humilde no sufra pobreza, por supuesto, pero ¿cómo sería si es que el costo de energía se hubiese disparado? Bueno, la industria minera es la responsable del consumo del 50% de la energía eléctrica que se produce en el Perú. Y si es que se pusieran en valor los 54.000 millones de dólares en proyectos mineros que mencionaba en la lámina anterior, se generarían en el Perú 2.3 millones de puestos de trabajo. Los chicos de la Universidad Nacional de Moquegua ya tendrían un puesto asegurado en tercer año de universidad. Y por supuesto, todo el resto de la economía se movilizaría muchísimo. Me han puesto, a la hora que me prepararon, esta es la entrada del proyecto de San Gabriel. San Gabriel. Cuando comenzamos hace unos años, tenía un nombre que yo nunca supe qué significaba. Era un nombre no en castellano. Pregunté, ¿qué significa eso? Bueno, no sabemos. En quechua no sabemos. Y en aymara tampoco. Así que le cambiamos el nombre al proyecto. Por eso es que se llama el proyecto San Gabriel. 4.780 metros de altura está el proyecto San Gabriel. No es poca cosa. La verdad, si la gente cree que ahora que estamos acá en el centro de Lima y estamos tan cómodos, bueno, eso significa un esfuerzo de titanes para poder sacar adelante estos proyectos. Esto no tiene el tamaño, por supuesto, de Quellaveco ni de Cuajone, pero es una muestra de confianza, es una muestra de talento nacional y es una demostración que podremos comenzar a producir en el mes de agosto de este año. Creo que es muy importante tenerlo presente. La macrorregión sur, que incluye Apurímac, Arequipa, Cusco, Moquegua y Puno, tiene una cartera de 20 proyectos por 23.900 millones de dólares, la mayor inversión minera del Perú. Ustedes, quienes viven en la macrorregión sur, tienen un potencial grande que hay que ponerlo en valor. Tenemos el derecho y la obligación de ponerlo en valor. Representa casi el 43% del total de las inversiones mineras de nuestro país. Y si lo vemos en un plano, pues tenemos que en el norte 40%, en el centro, que era otrora el centro minero del Perú, 15%. Y 43.8% en toda la macrorregión sur. Hierro en Apurímac, las chancas en Apurímac, Pampa del Pongo en Arequipa, la ampliación de Hilo, San Gabriel, la integración de Orocohuayco en el Cusco, y tanto por descubrir. Por eso es que siempre insistimos. Mi padre fue geólogo y siempre hablaba de la exploración minera. Hay tanto por descubrir, hay tanto que podemos realmente beneficiarnos. Se habla mucho de las minas que están actualmente en producción. Todas ellas tienen afloramiento en superficie. En el Perú todavía no hay una sola mina que no tenga afloramiento en superficie. Y yo no necesito ser geólogo para decirles que cuando hay afloramientos y hay mineralización en horizontal, tiene que haber en vertical. El Perú todavía tiene un súper potencial. Mucha gente compara el guano y el salitre con la industria minera. ¿Qué tal ignorancia? ¿Qué tal ignorancia? Lo que tenemos nosotros por descubrir es inmenso y todavía ni hemos escarbado la tierra en ese sentido. Moquegua, como dije al comienzo, la región más competitiva del Perú, un índice de competitividad regional del Instituto Peruano de Economía, que el Instituto Peruano de Economía destacó que Moquegua es la región más competitiva del país. Yo me siento muy orgulloso, soy miembro del directorio del Instituto Peruano de Economía, fundada por don Jorge Camet, estuvo Fritz Dubois, estuvo Roberto Abusada, gente ilustre que han mantenido este centro de pensamiento, este think tank que es el Instituto Peruano de Economía, sin sesgos ideológicos, con criterio de desarrollo, y ellos son los que hacen el cálculo de competitividad. Moquegua, primera región competitiva del Perú.
Se refiere a la capacidad de una región para generar y mantener un entorno favorable para el desarrollo económico, social y empresarial. Y por qué no decirlo, educativo, porque una de las virtudes de Moquegua es que la educación escolar y ahora la educación universitaria siguen mejorando. Y eso por supuesto demuestra que el futuro es muy promisorio. Este resultado es en gran parte debido al impacto positivo de la industria minera en el país. La competitividad, y yo con toda nuestra parte soy profesor en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la maestría de gestión minera. La competitividad minera tiene varias aristas. Necesitamos infraestructura, necesitamos educación, necesitamos, por supuesto, eficiencia en el Estado, eficiencia en las empresas, conectividad eléctrica. Todos esos aspectos se toman en consideración para llegar a esta conclusión, que Moquegua es de las regiones más competitivas de nuestro país. ¿Qué significa la industria minera en el Perú? Significa más del 10% de todo lo que se produce. No es el 50% del Producto Bruto Interno. Mucha gente cree que uno va a venir a decir que es casi el 100%. No, 10%. Porque también tenemos pues la agroindustria, tenemos el turismo, tenemos por supuesto la infraestructura portuaria, que es tan importante. El 16% de la inversión privada corresponde a la minería, 60% de las exportaciones. Mucha gente no entiende que para poder importar uno de estos aparatitos necesitamos primero exportar. Si queremos traer tecnología, necesitamos exportar. Y la industria minera contribuye enormemente. No le quito méritos a la agroindustria, pero como dicen los chicos, Huicaína, 45.000 millones de dólares exportamos en minería, 12.000 millones en agroindustria. No es poca cosa. A mí también me gusta la agroindustria, me gustan los arándanos, por supuesto, hay que promoverlo. La uva, una maravilla, ese invernadero natural que tenemos en la costa del Perú, pero no desmerezcamos el esfuerzo tesonero de gente que vive a 4.780 metros sobre el nivel del mar. Tenemos el 50% del consumo de energía eléctrica, como lo mencioné. Y por supuesto, la incidencia es importante en todos los aspectos. 26.000 puestos de trabajo de la industria minera, 1.2% del Producto Bruto Regional, más de 2.300 millones en canon y regalía. Yo espero que el gobierno regional de Moquegua los gaste bien, los invierta para beneficio de las comunidades. Muchas veces cuando uno está en la punta del cerro, donde el pueblo perdió el poncho, pues nos vienen y nos dicen, ¿pero qué nos deja la minería? Y entonces uno dice, ¿y qué hacen las autoridades con el dinero? Entonces a nosotros nos conviene que el gobierno regional sea más eficiente, porque así nos van a recibir mucho mejor. Estamos en el mismo bote, gobernadora, estamos en el mismo bote, del mismo lado de la ecuación, muy importante. Y por supuesto, el puerto de Hilo es fundamental. Si no tenemos infraestructura, no somos competitivos. Y lo que necesitamos es más puertos como Hilo. Ojalá que se puedan tener. Matarani también es importante, pero Hilo ha sido fundamental para el desarrollo de toda la región. Exportaciones mineras de cobre, concentrados, inversiones en ampliación y modernización, lo hemos escuchado en la presentación anterior, y por supuesto genera puestos de trabajo logísticos, de transportes y de servicios. Hay pues una sinergia entre la minería y el puerto de Hilo. La minería impulsa la demanda de servicios portuarios. Esa es la conexión. La minería produce, tiene que exportar. ¿Por dónde exporta? Por los puertos. Y entonces dicen, no genera valor agregado. El puerto se justifica porque hay una industria minera pujante, y entonces eso permite que haya mucha gente que tenga mucho mejor calidad de vida en la ciudad de Hilo. Un puerto moderno y eficiente reduce los costos logísticos e impulsa la competitividad de las exportaciones mineras. Ustedes han escuchado que en el Congo se produce hoy día más cobre que en el Perú. Sí,
Pero ¿saben dónde está ubicado el Congo? Está en la mitad de África. Tiene que recorrer 2000 kilómetros para llegar a un puerto. Y nosotros tenemos el puerto de Hilo, ahí nada más, a tiro de piedra, como dicen, de las operaciones mineras. Eso nos hace más eficientes, eso nos hace más competitivos, eso nos permite producir mucho mejor. Uno de los aspectos que mucha gente no entiende es que la industria minera no es una industria que está mirando el precio del metal. Nosotros somos tomadores de precio. A nosotros el precio nos lo da el mercado internacional. En lo que nosotros podemos contribuir es en nuestra eficiencia, en nuestros costos. Esa es la diferencia. Mucha gente dice, no, subió el precio del cobre, uy, se están ganando plata. Perdona, si fuéramos ineficientes, estaríamos con costos por encima del precio y no ganamos un centavo de dinero. Así que entendamos que necesitamos, como hubiese dicho Winston Churchill, entender que ese sector privado no es la vaca a la que hay que ordeñar todos los días, sino es el caballo percherón al que hay que alimentar porque tiene que jalar la pesada carreta que es la economía nacional y en este caso la economía regional. Entendamos la contribución que significa la industria minera y para eso necesitamos, por supuesto, asumir nuestras obligaciones y nuestras responsabilidades. Las empresas tenemos que invertir en forma eficiente, responsable, tanto en lo económico como en la salud, en lo social y en lo ambiental, con una visión de responsabilidad social compartida. Nosotros, el sector privado, tiene que compartir la responsabilidad social con el gobierno regional, con los otros estamentos, con la educación, con la salud. El Estado tiene que definir reglas claras, contribuir, facilitar que estas cosas se pongan en valor, generar entornos favorables para la inversión y proveer de servicios básicos. No puede ser que en nuestro querido Perú todavía haya gente que no tiene agua y desagüe. Hay que invertir en eso. Esa gente más humilde necesita y merece tener esos servicios. Asegurar la contribución de esos beneficios es fundamental. Y la sociedad y las comunidades tienen que conocer los beneficios. Pero para eso necesitamos que el Estado también sea eficiente, para que vean beneficios. Propiciar un clima adecuado, entender lo difícil que es hacer empresa privada en nuestro querido Perú y desarrollar capacidades que faciliten el trabajo en conjunto. En Buenaventura, por ejemplo, que este año cumplimos 72 años de fundación, fundada por peruanos, 100% de nuestros activos en el Perú, listados en la Bolsa de Nueva York, nosotros lo primero que hacemos es contratamos a estos institutos tecnológicos, a TECSU, a CETEMIN, a CENATI, para capacitar a los jóvenes de la comunidad, para que puedan tener esos talentos para poder trabajar en la industria minera. Eso es fundamental y eso tenemos que hacerlo todos los días. Por eso es que las autoridades, las empresas, la sociedad en su conjunto, debemos mantener un diálogo constructivo y respetar la ley y el Estado de Derecho. Mi presencia acá también tiene que ver con ese diálogo. Y creo que es importantísimo que estemos juntos, el gobierno regional con la empresa privada. Yo quiero terminar saludando a Ichuña, que está hoy día de celebración. En esa zona, 4.780 metros de altura, es que estamos desarrollando un proyecto que pueda beneficiar a toda esa población del Perú. Muchísimas gracias. Palabras del señor Roque Benavides, encargado de lo que es la empresa Buenaventura. Ha estado presente también en esta importante actividad. Ahí está la gobernadora regional y también hemos podido observar su presencia, donde es 25 minutos que ha tenido la presencia del señor Roque Benavides. Ha dado importantes aportes, haciendo un resumen de la ponencia que ha tenido el señor Roque Benavides, según lo que hemos podido tomar la atención.
es de que sería 26.000 puestos de trabajo, ¿no? El aporte del 1.2% del PBI regional, más de 2.300 millones en canon y regalías, lo que es beneficios del puerto de Hilo sería exportaciones mineras, inversiones en ampliación y modernización, generación de empleos logísticos, transporte y servicios, y dentro de ello también lo que ha mencionado para la participación es de que sería uno de los principales, ¿no?, proyectos en la ampliación de Hilo, ¿no?, que se está buscando por macrorregión. Vamos a escuchar, seguir la ponencia entonces, señores. La ponencia que sigue en estos momentos, Juan Mauro Barrenzuela Quiroga, de la Autoridad Portuaria Regional de Moquegua e Hilo. Escuchemos. Potencialidades y oportunidades de inversión del puerto de Hilo, y creo que son dos temas, ¿no? ¿En uno? ¿Sí? Uno. Lo tenemos ya acá. Adelante, licenciado. Muy buenos días con todos. En realidad es una ágora espectacular tener reunidos a tantos intelectuales, diplomáticos, representantes de la inversión privada, nuestras autoridades, nuestra gobernadora regional, y abrir las puertas de Moquegua tecnológicamente y técnicamente hablando, para mostrar lo que ya ustedes vienen escuchando con bastante asertividad, y poder mostrarles de manera rápida pero concisa lo que tenemos como elementos de desarrollo. Cada tema que se toque aquí es una oportunidad de inversión privada. Tenemos primero una mirada geopolítica, muy rápida. Sabemos que en el mundo las relaciones económicas nacieron siendo comerciales, y a través de ello es que se generaron las rutas de comercio. En Europa, en Asia, tuvieron su éxito y ahora tienen muchas dificultades que todos las conocemos en cuanto se refiere a las dificultades de carácter geográfico, porque las naves cada vez son más grandes para trasladar mercadería y tienen dificultades para pasar por determinados lugares que eran las rutas originales. Ahora estamos en el lado del Pacífico. Se ha mencionado que se traslada, geopolíticamente hablando, el escenario del comercio mundial. Y precisamente en el Pacífico es que está el Perú. El posicionamiento geoestratégico total del territorio está señalado en el sentido de que en el mediano plazo el 55% de la infraestructura portuaria de América Latina va a estar concentrada en el Perú. El esfuerzo que venimos haciendo de manera conjunta en una alianza multiactor, donde está Ministerio de Transportes, Autoridad Portuaria Nacional, ENAPU, Proinversión, Ministerio de Economía y Finanzas y Gobierno Regional, nos permite presentar lo que están viendo, el proyecto, el IO, de lo que es el terminal portuario de Hilo, en su nueva versión, resultado de los equipos de ingeniería que están participando en este trabajo desde hace ya varios meses, y que va a concluir, como lo ha dicho nuestra gobernadora, con la presentación del estudio de preinversión viable en el mes de mayo. Tenemos un antepuerto que es una obra complementaria para ampliar la capacidad del terminal portuario. Igualmente el Track Center, que ya fue tratado acá por Proinversión, y que es un centro de servicios de transportes, que lógicamente va a establecer condiciones para los transportistas que circulen en esta parte del continente. Tenemos la SEC Hilo, que va a ser desarrollada en una exposición especial, y la interacción que ustedes observan es parte de lo que sería, lo que se ha mencionado acá, el cabotaje. El cabotaje entre Hilo y Chancay, y también el Callao.
La nueva ley aprobada nos da facilidades y solamente falta modificar la normativa para que nos permita trabajar, y eso lo está manejando CONUFRI y CONADES, que son parte de nuestros aliados estratégicos. En esta ruta no solamente es el posicionamiento de la zona macrosur, sino también el traslado de la mercadería que venga de los países que ya se han mencionado, como Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay. Tenemos un terminal portuario multipropósito que ya ha sido mencionado por el ministro de Economía y Finanzas, lo que nos congratula porque recoge lo que es una posición ya histórica. Han habido propuestas concretas, como por ejemplo la de Michael Port, con una inversión propuesta de $600 millones en la zona de Gentilares. Y esta es una zona excepcional de las tantas que tiene por mostrar Moquegua. Para producción de energía tenemos 1.300 megavatios de potencia de generación de energía renovable. En cuanto a plataforma logística multimodal, tenemos, como se ha mencionado también, que Moquegua tiene características excepcionales porque gran parte de la infraestructura para conectividad y desarrollo de un puerto lo tiene resuelto. Falta en algunos casos mejorar, en otros casos modernizar y en algunos invertir para empoderarlo. La primera